niños. Muy bien, queridos alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos regresando con la segunda hora de nuestro curso de historia, queridos alumnos, ¿no? Hoy día estamos lunes 4 del 4 del 4, niños ya. 4 del 4, ¿no? De 2028, ¿no? Nos estamos Sí, para poder retomar nuestras clases de historia y darle la bienvenida a la segunda hora para poder seguir chiquito, ¿no? Porque en la primera hora pues habíamos hecho una práctica planificada en la cual ya ustedes ya tienen conocimiento de cómo se va a desarrollar, ¿no? Y hasta pues que hasta que sea pues en esta manera, en este modo virtual, así van a ser las prácticas, pues, ¿no? Ya cuando tenemos presencial ya van a ser diferentes. Así que estábamos pues comentando, mis niños, acerca del tema pues, ¿no? de historia. Habíamos empezado, ¿no? Con el primer militarismo, ¿no, mis niños? El primer militarismo, pues, ¿entiendes? Ahí es el primer militarismo, después sigue el segundo, después sigue el tercer militarismo, ¿cierto? Claro, el primer militarismo, mis niños, surge, pues, chiquitos, surge, ¿no? Después, justamente después, ¿no? De lo que es la liberación, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? De Simón Bolívar, pues, ¿cierto? Claro, no es que se independiza el Perú, ¿no? Simón Bolívar se va, forma, ¿cierto? El Congreso, y entonces, ¿te acuerdas que Bolívar se fue? Pues, ¿no? Se va a su Perú, pero se va a Gran Colombia molesto, porque justamente no le habían dado pues, lo que él estaba requiriendo, que también el Perú formaría parte, ¿no es cierto?, de la Gran Colombia chiquita. Resentido se va, pues, ¿no, Simón? Entonces, ahí surge el primer militarismo, ¿no es cierto? Y ya, pues, ¿no? Entonces, como te comentaba, pues yo al inicio, ¿no? El militarismo también ¿no? Surge en una manera, digamos, ¿no? Porque justamente, ¿no? Pues, no había digamos, un civil, la parte civil, ¿no? Que diga, pues, no, pues, yo sí lo puedo hacer, ¿no? Yo puedo afrontar toda la situación, lo que pueda pasar, pues, ¿no? Su aumento. Entonces, por eso que justamente toma, pues, justamente, ¿no? Las acciones, ¿no? Lo que es los militares, por cierto, un militar, donde justamente ellos toman, digamos, ¿no? La presidencia. Bueno, pues, porque justamente ellos, por su forma de ser, por su alto poder, ¿no es cierto?, el mando, ya, bueno, pues eran un poco ellos mandones, pues, ¿no? En ese sentido. Y también, ellos también, pues, en un inicio chiquitos, ellos también, por ejemplo, como tenían todo el poder, en un inicio de ellos también, pues, justamente, no sé, para toda su clase, digamos, no toda la parte de lo que les correspondía, porque ellos justamente verían nada más, digamos, sus intereses personales de cada uno, ¿cierto? Porque ellos justamente no por los altos cargos que iban a obtener, también por sus ascensos, pues, ¿no? Por los ascensos que también iban a dar, y por supuesto que también iban a ser buen remunerados. Pues. Entonces ahí surge el primer militarismo, ¿entiendes? Entonces, un militar donde impone su orden, ley, ¿cierto? Autoritario, ¿no? Y también ellos en cualquier momento, ellos por ejemplo, no podrían darle un golpe de Estado, ¿cierto? A los gobiernos cuando no estaban de acuerdo. Bien, entonces entra, por ejemplo, un militar, hagamos un presidente, donde un presidente pues no tuvo, digamos, quizás esta capacidad de poder imponer el orden. Por eso le dijeron a este gobierno de la mar, es un gobierno que tenía pues, un poco tranquilo, un poco pasivo, ¿entiendes? ¿No? De ahí viene un Agustín Gamarra, pues, un Agustín Gamarra, donde Agustín Gamarra pone justamente el orden, pues, ¿entiendes? Y ahí pues hemos hablado también, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de un Agustín Gamarra, viene por ejemplo otro de los gobiernos, por ejemplo, Luis José Orbegoso, ¿no? Un gobierno donde nos dice que Luis Orbegoso, por ejemplo, mis niños, ¿qué es lo que pasa en estos, digamos, ¿no? En el contexto de los presidentes militares? Donde él toma el poder en el año de 1833 hasta el año 1835, ¿no? Un gobierno donde justamente tiene una independencia liberal, chiquitos, ¿no? Liberal.
donde es un gobierno autoritario, pues, ¿cierto? Donde justamente este gobierno dice que también, por ejemplo, crea la Sociedad de Beneficencia de Lima. Los niños crea la primera beneficencia de Lima, ¿no? En el caso, ¿no?, de gobierno de por Luis José Orbegoso. Su gobierno, mis queridos alumnitos, mira, en su gobierno se promulgó la primera, se promulgó una constitución en 1834, ¿no? Sí, se promulgó una constitución. Acuérdate, mis niños, que hasta ese entonces, niños, hasta ese entonces, ¿cuántas constituciones, digamos, ¿no?, hasta el gobierno, por ejemplo, de Luis José Orbegoso, se habían, digamos, planificado, habían habido 4 constituciones, ¿no? La primera constitución que se dio, pues, en el año de 1823, ¿no? Que fue justamente no promulgada, ¿no es cierto? La primera constitución, ¿no?, que fue promulgada por Cortázar en 1823, y luego la segunda fue la segunda de 1826, la constitución vitalicia, ¿no es cierto? Dado por quién, por Simón Bolívar, pues, una constitución autoritaria. Y luego se da, pues, la constitución de 1828, ¿cierto? También una constitución liberalista que fue promulgada, ¿cierto?, por Agustín Gamarra. Y luego se viene esta constitución, la que le estoy diciendo, ¿no?, la de 1834, mis niños. ¿Qué cosa nos dice en la constitución? ¿O qué se promulga, por ejemplo, en la constitución de 1834? Dice, pues, que justamente en esta constitución, como es constitución liberal, entonces aquí dice que, por ejemplo, el Perú, mis niños, debería unirse, dice, a otros países. Mira, eso es lo que dice en la Constitución de 1824. El Perú debería unirse, ¿ah?, con otros países. Entonces, aquí, por ejemplo, mira, por ejemplo, aquí nos está dando a entender, por ejemplo, que justamente el país de Bolivia, por ejemplo, el país de Bolivia justamente se debería unir con quién, con el Perú. Entonces, como había uno ahí en este contexto, ¿no?, de los presidentes, por el poder, por los cargos, entonces aquí había un poco, ¿no es cierto?, ahí digamos, de poder quedarse como poder, en el caso de Gamarra, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo? ¿Qué hace Luis José Orbegoso? Por ejemplo, entran a conversar con qué, chiquitos, ¿no? Con Santa Cruz. Con Santa Cruz. Santa Cruz, pues, era uno de los más importantes, ¿cierto?, de Bolivia. Entonces ellos se unen, se van a guiar. ¿Ah? De ahí vamos a ver más adelante, de ahí vienen justamente, ¿no?, las confederaciones, niños. Las confederaciones de Perú y Bolivia. ¿Entiendes? Donde justamente Perú, pues, va a ser el Bajo Perú, ¿no es cierto? Y Bolivia va a ser el Alto Perú. ¿Ves? Eso es justamente lo que dice, ¿no?, en la Constitución, ¿no?, de 1834, donde se promulga ese saldo. Tuvo oposición, claro, también te comenté que tuvo oposición de quién, de los gamarristas. Los gamarristas también justamente, ¿no?, le declaran justamente, ¿no?, digamos así, un enfrentamiento a José Luis Orbegoso. Niños, aquí mira, en este contexto, ¿no?, en el contexto, por ejemplo, ¿no?, de Luis José Orbegoso, aquí, por ejemplo, como tuvo, pues, niños, tuvo digamos, este acontecimiento donde se promulga esta ley, ¿sí?, una constitución, perdón, se promulga la constitución, entonces se va a aliar dentro de Santa Cruz con Orbegoso, y Orbegoso justamente se dieron incorporaciones, se dan las confederaciones, ¿cierto? Y aquí se produce, pues, ¿cierto?, se produce un enfrentamiento, niños, ¿cierto? Se va a dar una guerra, ¿qué, chiquitos? Se va a dar una guerra civil, pues, ¿entiendes? Se va a dar una guerra civil, ¿cierto? ¿Con quién? Contra un general llamado Bermúdez, ¿entiendes? Aquí justamente los enfrentamientos se van a dar. Entonces, en este contexto, entonces no de la parte, ¿no es cierto?, de José Orbegoso, como que queda, pues, ahí tienen un enfrentamiento y quedan un poco derrotados, ¿cierto? Pero ellos prosiguen el enfrentamiento. Entonces ellos se encuentran en el campo de batalla. Entonces, ahí en este contexto, miren, niñitos, en este contexto, entonces, por eso Orbegoso, lo dice ahí,
el final del abrazo de quién, del Maquinguayo. ¿Por qué? Porque en este lugar, digamos, en un lugar de Maquinguayo, entonces ahí en este lugar, entonces ¿qué hace Luis José Orbegoso? Se va con sus tropas, se va con todo eso. Pero ¿qué hace? Lleva, por ejemplo, dice una bandera blanca, ¿cierto? De la paz, la armonía, entonces que se deje ir también. Entonces, se va con la bandera, deja a un costado, dice, con sus armamentos y avanza, entonces, y se da el abrazo con el otro oponente, con otro grupo, con el otro, digamos, con el otro general, y sus tropas se dan el abrazo, diciendo pues que ya no haya esos enfrentamientos, que haya y por eso se dice justamente, ¿no?, el abrazo de Maquinguayo, ya chiquitos, el abrazo de Maquinguayo, referente, pues, ¿no?, al gobierno de José Luis o Luis José Orbegoso. Entonces aquí se produce, ¿no es cierto?, se produce ese enfrentamiento entre los civiles y luego se da esa paz y se celebra, ¿no?, el abrazo de Maquinguayo entre las tropas de quién, las tropas también de Chenique, ¿no es cierto?, y Orbegoso. De Chenique y también hay hay un general, ¿no?, no te olvides, hay un general también, ¿no?, que ha pedido justamente Bermúdez o también Echenique, pues, ¿ya? Entonces en este contexto se da justamente, ¿no?, ese abrazo de la paz. Otro dice el abrazo de Maquinguayo. ¿Qué más doy, por ejemplo? Entonces, en el año de 1835, mis queridos alumnitos, ¿qué se produce? Se produce justamente ¿no es cierto?, el golpe de Estado. Aquí se va a producir un golpe de Estado, ¿no es cierto? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra Santiago Salaverry. Felipe Santiago Salaverry, ¿ya? Entonces, en ese contexto, niños, estamos tratando de hablarnos acerca, ¿no?, de los gobiernos, ¿ya?, de José Luis Orbegoso y uno de los presidentes más jóvenes, niños, uno de los más jóvenes, ¿no?, Salaverry. Mira, Salaverry él entró, pues, ¿no?, justamente, ¿no?, al poder cuando él tenía 34 o 35 años, ¿cierto? Bueno, también uno de los presidentes que también, bueno, también más adelante, bueno, fue también Alan García, porque también entró muy joven, pero el que tuvo más, digamos, el que tenía menos edad, ¿cierto?, en el poder, fue José Luis Orbegoso, ¿ya? Entonces estamos justamente, ¿no?, hablando o explicando sobre, ¿no?, el gobierno, ¿no?, de José Luis Orbegoso. Vamos a compartir ahí para que tú también vayas por ahí observando. Esperas un momentito, mi niño, yo busco la diapositiva, el tema de hoy, para que tú también vayas ahí con tu niño, mirando, ¿sí? A ver, ahí estamos, 4 niños, 4 niños, ¿no? Estamos buscando el tema, pero no, pero ¿qué me pasa esto? Vamos a decir que tenemos nuestra especial. Terminamos un ratito. Yo varios tecnitos. Profesor, no lo puedo escuchar bien. Un ratito. Yo tampoco, profesor, no lo puedo escuchar bien. Ya, un ratito.
Ok, perfecto. Un ratito, mis niños, aquí estamos, ya estamos aquí. Ok, perfecto, perfecto, mis niños. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, vamos a compartir el tema. Vamos a compartir, mis niños, el tema para que ustedes vayan por ahí mirando y de pronto te voy a compartir ya, pues, ¿no? En las clases que quedan ahí grabadas, mis niños. Muy bien. A ver, chiquitos, coméntame si estás ahí compartiendo tú el tema del día de hoy, pues. ¿Ya? El tema del día de hoy es justamente, ¿no?, los gobiernos militares o el primer militarismo, donde justamente acá nos dice, pues, el gobierno de José Luis o de Luis José de Orbegoso, ¿ya? Luis José de Orbegoso y Moncada nació, ¿dónde? En Usquil, ¿cierto? En Trujillo, el 25 de agosto del año de 1795, lo dice, ¿no es cierto? Fue un militar político peruano. Fue presidente constitucional en el año de 1833 hasta el año 1835, ¿cierto? ¿Qué más dice? Se promulga, ya te expliqué, se promulgó la Constitución de 1834. ¿Qué dice en la Constitución que él promulga? Se promulga de que dice que el Perú podía unirse, ¿no es cierto?, a otros países. ¿Y qué país lo hizo? Lo hizo el país de Bolivia. ¿Con quién conversa? Conversa con uno de las partes más importantes, ¿no es cierto?, de Bolivia, que es el general Santa Cruz, ¿no es cierto?, para poder justamente, ¿no?, digamos, hacer una aliación, ¿no? Y ahí, en este contexto, mis niños, la constitución justamente se va a dar, ¿no?, la confederación de Perú y Bolivia, pues, chiquitos, ¿ya? Dice que tuvo acá también te dije que tuvo una oposición de quién, de los gamarristas. Los gamarristas le declaran, le dan el golpe de Estado, ¿cierto?, a Luis José Orbegoso. Se produce, dice mis niños, también te expliqué, se produce, dice, ¿el quién? El abrazo del Maquinguayo. ¿Por qué Maquinguayo? Porque usted se dio en uno de los, digamos, uno de los lugares que se llamaba Maquinguayo, donde aquí las tropas, ¿no es cierto?, las tropas, tanto como de Orbegoso, como también, que te había explicado, como te había explicado, ¿no?, que aquí, de Echenique también, pues, de Echenique, también aquí justamente, ¿no?, se van a enfrentar, y en uno de este contexto, pues, justamente, ¿no?, habían vencido, ¿no es cierto?, a las tropas, ¿no es cierto?, de Orbegoso. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues, ¿no?, en el campo de batalla, ellos van avanzando, pero ellos pensaban que Orbegoso, pues, seguía con eso, ¿no?, con esto de que debe hacer la guerra, hacer ese enfrentamiento, pero no, pues, lleva una bandera, ¿no es cierto?, saca la bandera en blanca, flamea, ¿cierto? Y la bandera blanca que es de la paz, ¿cierto?, la tranquilidad, que ya cese, pues, ¿no es cierto?, ese enfrentamiento, ¿no? Y deja acostados sus armas, ¿cierto? Y se da el abrazo, el regocijo, se da el abrazo justamente, ¿no?, de que ya, pues, estarían en conversaciones y se acabaría esa guerra civil, tanto con las tropas, ¿cierto?, o con la oposición de los gamarristas y con las tropas de Echenique, y como que también acá también había otro, por ejemplo, ¿no?, del general Bermúdez, que también están enfrentados. Entonces, en el 1835 se produce el golpe de Estado de Felipe de Salaverde, pues, Felipe Santiago de Salaverde. ¿Qué más nos dice, chicos? ¿Qué más nos dice? Ah, muy bien. Una vez que en este contexto, mis niños, como hemos hablado, o sea, hemos explicado, ¿no?, el gobierno, ¿no?, de José Luis Orbegoso, ¿no es cierto? Hablamos de uno de los gobiernos, uno de los presidentes más jóvenes de la historia, como te digo, ¿no? Mira, uno de los más jóvenes de la historia, ¿cierto? 28 años, dice, se creó, dice, también, por ejemplo, ¿no?, la dirección de aduanas del Perú, ¿ah? Vamos a ver, ¿qué más nos dice, pues, acá en este contexto, ¿no?, eran los presidentes, digamos, militares, ¿no? Se creó, dice, se le declaró la guerra de muerte a Bolivia. Mira, se le declaró la guerra de muerte a Bolivia. ¿Por qué usted cree que se le declaró la guerra a Bolivia? ¿Por qué? Pues justamente Bolivia, como tú siempre dices, que Bolivia siempre ellos por querer invadir, ¿cierto?, nuestros espacios, nuestros terrenos, pues, nuestros límites, ¿cierto? Y los enfrentamientos se dan justamente en la batalla de Yanacocha. Aquí el vencedor, por ejemplo, es Balivián, ¿no es cierto? Y aquí se da otra batalla de Uchumayo, el vencedor Salaberry, ¿no es cierto? Y vencido Balivián, ¿no?, se da otra batalla de Sacobaya, y aquí es el vencedor Santa Cruz, y luego acá el vencido
Salaverry, ¿no? Entonces, ese es ¿no? El contexto, ¿no? De los gobiernos, tanto, ¿no? De Luis Orbegoso, como del gobierno de Salaverry, chiquitos. Muy bien. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta, mi niño? Una pregunta que tengas que hacerlo, a ver, házmelo, por favor, porque el tema del día ha sido ya el gobierno de Salaverry, ¿ya? Un gobierno muy joven, chiquitos. ¿Perdón? ¿Puedes repetir la 2? La 2. A ver, Jesús. En la 2, en la diapositiva 2 nos están hablando, ¿cierto?, del gobierno de Salaverry, mi niño. Acuérdate que el gobierno de Salaverry, él asume digamos, ¿no? el poder entre el año 1829 y el 1833 o 35. Hasta por ahí él justamente, ¿no? Fue uno de los gobiernos, mira, en el gobierno de Salaverry, fue uno de los gobiernos que él sí pudo cumplir su mandato, ¿ya? Porque mira, mis niños, en aquellos años, el tiempo de duración, ¿no es cierto?, de los gobiernos era de 4 años, era 4 años, no como ahora, pues ahora ya son 5 años, ¿no es cierto? Entonces, fue el único presidente más joven que fue uno de los gobiernos que él sí pudo permanecer, ¿no es cierto?, los 4 años cumplió su mandato, ¿ya? En el gobierno, por ejemplo, ¿no? de Agustín Gamarra, mis queridos alumnos, fue un gobierno de qué cosa? De una tendencia autoritario. Él fue muy autoritario, ¿no es cierto?, en su poder, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, mira, también en el gobierno, por ejemplo, ¿no? De don Agustín Gamarra, perdón, sí, no, estamos hablando estamos hablando de, por ejemplo, ¿no? De Santiago Salaverry, ¿cierto? Salaverry justamente fue un gobierno, perdón, estoy hablando de otro gobierno, está hablando de un gobierno, por ejemplo, aristocrático, autoritario también, por ejemplo, ¿no? Su gobierno era autoritario. Este gobierno, acuérdate que se da entre el año 1830, yo voy a hablar de 1935, 1936, ¿no? De Salaverry. Creó también, acuérdate que Salaverry creó la tribuna de quién, chiquitos, la tribuna justamente, ¿no? En el caso, mira, de Salaverry, ya como te había explicado, ¿no es cierto?, en la diapositiva, ¿no? Donde él justamente, ¿no?, le declara la guerra aquí a muerte a Bolivia, ¿cierto? ¿Ya? Un presidente, el presidente más joven, digamos, ¿no es cierto?, del Perú, que tuvo, ¿no es cierto?, en esos tiempos. Entonces, él sí pudo permanecer en niños durante los 4 años, ¿no?, en su gobierno, que digamos, ¿ya? Muy bien. ¿Aquí alguna pregunta que tengas que hacerlo? ¿Alguna pregunta, mis niños? Yo creo que en el contexto, por ejemplo, ¿no? En el contexto, ¿no? No de Agustín Gamarra, por ejemplo, ¿no? Él también fue un autoritario, ¿no es cierto? Él fue muy autoritario, puso un orden, ¿no es cierto?, en su poder. Entonces, acuérdense que también, por ejemplo, en el gobierno de Agustín Gamarra, por ejemplo, ahí se da, por ejemplo, ¿no es cierto?, ahí se da justamente la paz. ¿La paz con quién, mis queridos alumnos? La paz, ¿no es cierto?, de la guerra de la Gran Colombia, ¿ya? Aquí, definitivamente ya se va a firmar, ¿sí? Se va a firmar el tratado de qué, chiquitos, el tratado Larrea, el tratado de Larrea-Gual, que se dio en el año de 1829, no te olvides, ¿ya? El tratado de Larrea-Gual se da en el gobierno de don Agustín Gamarra en el año de 1829. ¿Y por qué se le dice Larrea-Gual? Claro, porque por el Perú firmó Pedro Larrea, ¿no es cierto?, y por la Colombia, Larrea-Gual, que fue justamente Gual, que fue Pedro Gual también, ¿cierto? Entonces, por eso se le dice el Tratado de Larrea-Gual. Y también, por ejemplo, te había comentado, y haciendo una recopilación, nuevamente un pequeño, ¿cierto?, resumen de los presidentes, también, por ejemplo, te había explicado que el gobierno, por ejemplo, ¿no?, de Gamarra, también, por ejemplo, se crea, ¿qué cosa? Se crea el primer departamento, se crea el departamento de Amazonas, ¿cierto? Claro. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nace, por ejemplo, Ecuador en el año de 1871, donde justamente se da el Tratado de Pando y Noboa también, ¿ya? El Tratado de Pando y Noboa. ¿Qué cosa quiere decir este Tratado de Pando y Noboa? ¿Ya? Definitivamente los límites, chiquitos, los límites,
¿cierto? Los límites que, por supuesto, que iban a quedar ya de por sí, o sea, el Perú ya no iba a reemplazar. El Perú ya no, no iba a estar insistiendo que Guayaquil y Guayaquil pues perteneciera a dónde? Al Perú. Entonces, en este contexto, ¿no es cierto? El presidente, ¿no?, de Agustín Gamara, se da justamente, ¿no?, el Tratado de la Reagual, lo determina, se hará terminar la guerra de la Gran Colombia. ¿Para qué? Para que ambos países definitivamente firmaran pues, ese tratado. Ya no están insistiendo en todo momento que el Perú pues quería que justamente no, Guayaquil formaría parte del Perú. ¿Entiendes? Y Ecuador, la Gran Colombia, también, pues, ellos tampoco ya no estarían con esto de que Tumbes, Caín y Maynas pertenecieran también, ¿no?, a la Gran Colombia. ¿Sí? ¿Alguien me está preguntando? ¿Qué decías, Jesús? ¿Puedo ir al baño? No interrumpe, estoy hablando, hijito. Vaya rápido, ¿sí? Muy bien. Entonces, es en el contexto de Estados Unidos, ¿no es cierto?, de los presidentes militares. No te olvides, pues. Acá también, por ejemplo, en el gobierno de Agustín Gamara, por ejemplo, también se creó, por ejemplo, el primer puerto de Cerro Azul, por ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo, también se creó la maternidad, por ejemplo. Y así, sucesivamente. También acá, por ejemplo, también, ¿no?, se creó, por ejemplo, surgió, por ejemplo, ¿no?, el pleito, por ejemplo, ¿no?, de las harinas, por ejemplo. Mira, las harinas, ¿por qué? Porque efectivamente, por el poder específico, ¿no?, por el comercializar. Bien. Profesor, Mario, lo escucho un poco bajo. a ver, posiblemente esté un poquito fallando, digamos, el internet, ¿no? Pero acá, muy bien, muy bien. Ojalá que mejore Por momentos entrecortado. Perfecto. Por momentos. Por momentos se te corta. Se entrecorta. Para mí, profe, no sé si... Ya. A ver, estamos de con internet. Para mí también, profe, a veces. Seguramente que hay veces, pues, no es cierto, a veces mucho, acá estamos casi todos, pues, estamos acá todos los profesores, y estamos al mismo tiempo, pero a veces como sube y baja también, no sé, sube y baja. Ojalá que pueda llegar, ¿no es cierto?, la comunicación un poco más fluida, digamos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengas, mi niño? ¿Alguna pregunta? Si no, para poder tomarte pues, algunas preguntas. Ya has estado atento pues, ¿no?, al tema del día de hoy sobre los gobiernos de Luis José Orbegoso y del presidente más joven que tuvo el Perú, ¿no? Estamos refiriendo a Saraverde, ¿ya? A Saraverde. A ver, vamos a ver, pues, vamos a ver si he estado atento, vamos a ver si he estado atento, pues, ¿no?, mis queridos alumnos, a todos atentos, ¿no?, a la clase del dos presidentes, ¿ya? A ver, ¿qué me dice Mario? A ver, Mario, ¿me escuchas bien, Mario, o todavía estamos ahí un poquito más? Profe, un poquito bajo, Un poquito bajo. Vamos a ver, ¿cómo estamos con el volumen? pero sí logro escucharlo bien, Ok, un perfecto. poco bien. Muy bien. Bien. Con el volumen estamos al tope. Estamos en el 100% de volumen, niños. Porque dice que... Ahora vamos a ver, presidente Mario. A ver, Mario, ¿hasta qué año gobierna, pues, Luis José Orbegoso? ¿Desde 1800? 1825. No, es 1833. 1833. ¿Hasta qué año, Mario? Hasta el 1838. 35, Bren. ¿Ya? Desde 1833, ¿ya? Por ejemplo, en algunos está por 1836, 37, ¿cierto? Está entonces de 1833 hasta 1835 están Luis José Orbegoso. A ver, por ejemplo, a ver si me puede, por ejemplo, ahí participar Andrew. A ver, Andrew, ¿qué usted me puede decir en el gobierno de Luis José Orbegoso?
¿Cómo fue su gobierno, Andrew? Su gobierno. ¿Cómo fue su gobierno? ¿Fue autoritario? ¿Liberalista? ¿Cómo fue? ¿Qué dice Andrew? ¿Cómo fue su gobierno de Luis José Orbegoso? ¿Fue un gobierno autoritario? ¿Fue un gobierno liberalista? ¿Perdón? Autoritario. Autoritario. Ya, un gobierno autoritario, un gobierno liberalista. Liberal, ¿no es cierto? Y acá se creó una beneficencia, chiquitos. A ver, si me puede, a ver, Dana. El gobierno de Luis José Orbegoso fue un gobierno, dice, de tendencia liberal, pero se crea acá una sociedad. A ver, ¿cómo se llama la sociedad? Profesor, le escucho un poquito bajito. Sí, estaba consultando en el gobierno de Luis José Orbegoso, se crea una sociedad. ¿Y cómo se llamaba esa sociedad? A ver, ¿qué me dice Dana? ¿Cuál era la pregunta, profesor? Sí, le preguntaba que en el gobierno de Luis José Orbegoso se crea una beneficencia. Se crea una beneficencia. A ver, aquí me dice, a ver, Alexander, no te olvides, pesiquita. Se crea la beneficencia de Lima. ¿Ya? Se crea la beneficencia de Lima, mi niño. A ver, ¿qué más hemos estado aplicando, por ejemplo? Por ejemplo, se firmó una constitución en el gobierno de Luis José Orbegoso. ¿En qué año se firmó? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué año se firmó? Profesor, ¿has dicho en qué año se enfermó? No, se firmó. ¿En qué año? A ver, escucha, Willy. Profesor, ¿puedes Profesor, repetir? se le escucha bajo. Ya. Sí. Vamos a ver. Muy bien. Sí, le estaba preguntando yo que en su gobierno de Luis José Orbegoso se promulga una constitución. Se promulga una constitución. ¿En qué año fue? A ver. ¿En qué año se promulgó esta constitución, mis niños? A ver. ¿En qué año se promulga esta constitución? 1834. Ah, muy bien. Claro. En el año de 1834. ¿Cierto? ¿Y quién fue la oposición en su gobierno de Luis José Orbegoso? ¿Quién fue el que se oponía? Los gamarristas. Los gamarristas. Gamarristas. Muy bien, excelente, hijitos. Los gamarristas fueron los oponentes, niños. ¿Por qué? ¿Por qué razón, mis niños? A ver, ¿por qué razón? ¿Le querían dar un golpe de Estado, sí o no? ¿Le querían dar un golpe de Estado aquí? A Luis José Orbegoso, ¿cierto? Entonces, aquí surge justamente una oposición de los gamarristas. Muy bien. Luego de estos acontecimientos, donde se promulga la Constitución en 1874, donde tuvo oposición de los gamarristas, donde justamente acá hay un enfrentamiento, ¿no es cierto? Hay un enfrentamiento, ¿ya? Y se produce justamente, dice, el célebre abrazo de Maquinguayo. A ver, ¿por qué se le dice el abrazo de Maquinguayo? A ver. ¿Qué hace Luis José Orbegoso? A ver, chiquitos. Profesor, Sí, mal, escucho le mal. declara la guerra a Bolivia. Ah, a ver, en ese contexto, en el contexto, por ejemplo, ¿no? de que entran, ¿no es cierto?, ahí Luis José Orbegoso, él se va a aliviar, entra en conversaciones, ¿con quién? Con Santa Cruz. ¿Por qué? Porque acuérdense que los gamarristas le estaban declarando, ¿no es cierto?, le estaban declarando ese enfrentamiento. Entonces, se va a aliar, ¿no?, con Santa Cruz, y ya tienen conversaciones, ¿no es cierto?, y se forma, ¿no?, esa palabra, ¿no?, la confederación.
la Confederación Perú-Bolivia, ¿ya? Pero yo les preguntaba, por ejemplo, les estaba yo haciendo la pregunta, ¿por qué se produce el serio del abrazo del Maquinguaino? ¿Por qué? No te olvides porque de las tropas, ¿no es cierto?, de Echenique y Orbegoso, uno de los generales, ¿no es cierto? Ellos, ¿qué pasa acá en el campo de batalla? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el gesto del Luis Pasteur de Orbegoso? Se acerca, ¿no es Pero cierto? escucho entrecortado. ¿Perdón? Lo escucho entrecortado, profe. Debe estar en internet, hijo. Debe ser de Sí, internet. profe, se escucha un poco entrecortado. Debe ser internet, no sé, algo está pasando ahorita. Entonces, el gesto de Luis José Orbegoso es que él se acerca con una bandera blanca, ¿no es cierto? Y deja al costado de sus armas y se dan ese abrazo, ¿no es cierto?, de algarabía, de opción, para que justamente dejen ya de estar en esos enfrentamientos, ¿no es cierto? Nada de batallas, nada de esas cosas, ¿no? Porque la guerra fue la guerra civil que se pudo descritar, ¿cierto?, en este gobierno civil. Y niños, ya se va a terminar, se va a cortar, chiquitos. Así que eso es todo de mi parte, mis queridos alumnos. Que tengan pues un excelente Chao, profe, chao. y estudien. Profesor. Chicos, Chao. nos vemos.